La pobreza en el mundo. Un problema sin solución en el panorama actual. La pobreza presenta cifras alarmantes que han variado muy poco con el pasar de los años. Al contrario, se han ido agudizando a medida que factores mundiales han ido apareciendo, como las guerras, la inflación inducida y las migraciones que son parte de estos elementos. Para apreciar este drama, he aquí algunos datos. 1.300 millones de personas en 111 países viven en pobreza multidimensional. Más del 50% de las personas pobres, es decir, 670 millones, carecen de electricidad y combustibles limpios para cocinar. Un 83% de las personas multidimensionalmente pobres viven en África subsahariana y en Asia meridional en zonas rurales. En la India todavía hay 229 millones de personas pobres a pesar de su notable progreso antes de la pandemia. Nigeria, con 97 millones, tiene el segundo mayor número de personas pobres. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%, más del triple que en las áreas urbanas. Allí se sobrevive con un ingreso por debajo del umbral de pobreza internacional con $1,90 diarios. El dato fuerte es que 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de $1 al día. En el 2021 la ONU estimó que en un mes 970.000 personas corrían el riesgo de morir de hambre en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Además, para finales de año, el Banco Mundial calcula que 205 millones de personas de 45 países se verán afectados por una crisis alimentaria o una situación de hambruna. La brecha de género en relación con la inseguridad alimentaria siguió aumentando en 2021. El 31,9% de las mujeres del mundo padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, en comparación con el 27,6% de los hombres, una brecha de más de 4 puntos, en comparación con los 3 puntos porcentuales registrados en 2020. En el mundo existen 122 mujeres, entre los 25 y 34 años, que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. Se calcula que 45 millones de niños menores de 5 años padecían emaciación, la forma más mortífera de malnutrición, que aumenta hasta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil. Además, 149 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en su dieta, mientras que 39 millones tenían sobrepeso. 25 millones de bebés con bajo peso al nacer, 1 de cada 7. 49,5 millones de niños con bajo peso para su estatura, 7,3%. La producción de alimentos en el mundo se estima para 12.000 millones de personas y somos 8.000 millones, según los últimos datos de estimación de la población. Un estudio sugiere que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia en todo el mundo, lo que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año de frutas, verduras, carnes, lácteos, mariscos y granos que nunca salen de la granja, se pierden o se dañan durante la distribución, o se desechan en establecimientos como hoteles, supermercados, restaurantes, escuelas, hogares y cocinas. Según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, basado en datos de WWF, estos alimentos podrían proporcionar suficientes calorías como para alimentar a todas las personas desnutridas del planeta. De cara al futuro, se prevé que casi 670 millones de personas, el 8% de la población mundial, seguirán pasando hambre en 2030, aun teniendo en cuenta una recuperación económica mundial. Se trata de una cifra similar a la de 2015, cuando se estableció el objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para finales de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Casi 3.100 millones de personas no pudieron permitirse mantener una dieta saludable en 2020, es decir, 112 millones más que en 2019, lo cual refleja los efectos de la inflación de los precios de los alimentos derivada de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla. El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2022, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, revela que este nivel récord incluye a 570.000 personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen, que se encuentran en la fase de catástrofe y han requerido una acción urgente para evitar un colapso generalizado de los medios de subsistencia y muertes por inanición.
El documento detalla que en la lista de países que padecen el flagelo, 39 naciones se repiten cada año y que su población hambrienta se duplicó entre 2016 y 2021 con incrementos constantes desde 2018. De acuerdo con los datos de la FAO y el PMA, 12,76 millones de personas se encuentran en situación de crisis o peor en 5 países latinoamericanos y caribeños: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El número supone un aumento de 1 millón de personas en un año. Guatemala ocupa el segundo lugar con 3,73 millones de personas con hambre. Le siguen en la lista Honduras, con 3,29 millones y El Salvador con 985,000. En cuanto a Nicaragua, las agencias estiman la cifra alrededor de 400,000 personas. Dado que se estima que una persona muere de hambre cada 4 segundos, esto equivaldría a 7.745.7 y 19.701.7 personas que mueren diariamente como consecuencia del hambre aguda, y entre 5.39 y 13.69 personas que mueren por minuto. Eso se traduce en una persona que muere cada 4.25 a 12 segundos. Número de personas que pasan hambre, por regiones. 513,9 millones en Asia. 256,1 millones en África. 92,8 millones en América Latina y el Caribe. La solución a este problema y sus consecuencias se halla más allá del sistema económico predominante en el mundo actual, el que ha agudizado la pobreza como mecanismo de generar más riqueza a una pequeña parte de la población, ya que han promovido, en todo el tercer mundo, el trabajo en largas jornadas y con muy bajos salarios, ocupando a su vez a mujeres y niños, a los que les pagan aún menos por igual o mayor jornada. Según cifras, en el mundo existen 56 millones de millonarios, personas que poseen entre 1 millón y 50 millones de dólares. La revista Forbes afirma que existen 2.668 personas consideradas como multimillonarios o billonarios. La mayoría ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. En contraposición con los 2.300 millones de pobres extremos y de 3.100 millones de pobres relativos. En el medio de este panorama, se encuentran unos aproximadamente 2.000 millones de trabajadores, cuyos ingresos se encuentran entre los $6 y los $100 al día, y una clase media, pequeños y medianos propietarios que no dependen de un sueldo o salario, que ronda las 500 millones personas con ingresos iguales o superiores a los $1.000 al día. Es evidente que la riqueza de pocos depende de la pobreza de muchos, y eso, en este mundo actual, no cambiará, ya que afectaría a los poderosos, que son los que detentan el poder y determinan la suerte del resto de la humanidad.